Esta es la edición estelar de Nicaragua Actual correspondiente al presente martes 25 de abril del año 2023. Saludamos como todos los días a los que se conectan ya por medio de Facebook y nuestro canal en YouTube. Fraterno el saludo también para los televidentes de Tica Visión que nos ven en Costa Rica. Damos inicio con las principales noticias acontecidas en el territorio nacional, y es que fue destituido como jefe del departamento de Matagalpa el comisionado Luis Barrante, quien llevaba al menos 3 meses en el cargo y quien es acusado de reprimir a la ciudadanía nicaragüense. Detalles en el siguiente reporte. En 2019 le profesaba su idolatría al dictador. Hoy es precisamente Ortega quien lo habría destituido de su cargo como comisionado en el departamento de Matagalpa. Luis Barrante, un represor de la ciudadanía fiel a las órdenes del régimen, fue removido en una cautelosa y casi inobservada purga en las filas de la policía sandinista, de acuerdo a información extraoficial. Mayor compromiso, mayor sacrificio, mayor dedicación y seguir fortaleciendo, lógicamente, esta estructura. En el cargo llevaba apenas 3 meses, su repuesto aún es desconocido. Sin embargo, el puesto será asumido por una figura de confianza para la dictadura. La eficiencia de la policía y, lógicamente, tendrá que desarrollarse aún más la policía, más fortaleza, más eficiencia, más capacidades. ¿Para qué? Para seguir combatiendo cualquier amenaza en contra de las familias nicaragüenses. La destitución de Barrantes, así como la del comisionado de Masaya Juan Valle, no han sido oficializadas por la institución ni por el Ejecutivo. En otras noticias, un cuadro febril y una severa deshidratación aquejan al periodista Víctor Ticay, originario de Nandaime, en el departamento de Granada, quien cumplirá un mes tras las rejas de la dictadura sandinista. De acuerdo a una fuente del Nuevo Chipote, el comunicador presenta una desmejoría en su estado de salud, producto del encierro y el aislamiento al que es sometido en una celda hermética y con mínima ventilación. Periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua, PECIN, demandan información oficial sobre el actual estado de Ticay, apresado por dar cobertura a una actividad religiosa el pasado 6 de abril. Periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua demanda urgentemente al Estado de Nicaragua que presente a nuestro colega periodista Víctor Ticay, le permitan atención médica y, por supuesto, demandamos a la comunidad internacional más presión para que de inmediato se libere a Víctor Ticay. La cajilla de huevos y el queso presentaron alza en sus precios, así nos lo cuenta Héctor Rosales en el siguiente resumen de noticias. Pese a que la canasta básica experimentó una raquítica reducción en 4 meses del año, algunos productos que componen la cesta familiar elevaron su precio esta semana en los distintos mercados y centros de compras del país. Pese a que ciertos productos bajaron sus precios, otros incrementaron, como la cajilla de huevo, el queso, las carnes de res, el pollo y el aceite, costos que siguen siendo inalcanzables para la gran mayoría de nicaragüenses. En el caso de los huevos de granjas, este incrementó 1 córdoba con 7 centavos, alcanzando casi 70 córdobas la media cajilla, según datos del Instituto Nacional de Información de Desarrollo INIDE. Mientras tanto, las carnes de res subieron drásticamente 3 córdobas por libra. También el queso sufrió un incremento de 3.49 córdobas. De pronto me sentí que con el helado me sentí me desvanecí pues. Miriam del Socorro Matus Alemán, llamada cariñosamente como Doña Coquito, de 83 años de edad, quien en el 2018 regaló agua a jóvenes manifestantes cívicos que participaban de las protestas, se sintió mejor de las enfermedades que padece, luego de estar casi una semana postrada en una cama. La noticia de su mejoría la dio el doctor Alejandro Lagos, especialista en medicina interna, quien la ha atendido en distintas ocasiones, que Doña Coquito, también conocida como la abuela vandálica, ha presentado gravedad.
El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Michael Grespon, declaró hoy que aunque la libertad de prensa y la libertad de expresión están decapitadas en países como Nicaragua, Cuba y Venezuela, el desprecio contra el ejercicio del periodismo independiente también se manifiesta en países con gobiernos electos democráticamente. Aliste su paraguas porque en las próximas horas se estarán presentando lluvias moderadas en algunas partes de todo el territorio nacional, debido a un sistema de baja presión que viene acompañado de altas temperaturas. Así lo refirió el Observatorio de Fenómenos Naturales OFENA. Entre el 25 al 27 de este mes de abril, el país presentará lluvias con tormentas eléctricas que darán inicio la tarde de este martes en dirección a Managua hacia la península de Cosigüina. Asimismo, las posibilidades de precipitaciones se extenderán hacia la zona norte y occidente del país. Retomamos los temas políticos sociales de Nicaragua y es que la oposición debe aprender a escucharse para fortalecer la lucha en contra del ilegítimo gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, afirmó el opositor Nairobi Olivas, exiliado en Estados Unidos. Creo que todavía no sabemos hacer política, no estamos dispuestos a hablar muchas cosas de frente, nos da miedo ser honestos completamente con lo que queremos y hay mucho hermetismo dentro de los distintos grupos. No es solo una la razón. Si fuera una sola la razón, yo creo que sería el ego que todos tenemos, y con lo que no nos deja estar dispuestos a escuchar a los demás, porque es que nos creemos tan inteligentes que pensamos que solo lo que nosotros opinamos está bien. Y no somos capaces de escuchar a los demás. Y esto le sucede a toda la oposición. Yo creo que a veces a mí, quizá escucho la opinión de alguien más y digo, no, este está loco. Y no me detengo a analizar siquiera si tiene algo de razón. Lo mismo pasa con la oposición. No están dispuestos a aceptar que ninguno otro tiene algo que aportar. Y eso hace que no haya confianza en ella misma y entre los mismos opositores. Entonces, son más de uno, pero yo creo que los que acabo de mencionar a un nivel metafísico son muy importantes. El régimen de Daniel Ortega desterró a 222 presos políticos, incluyendo a varios rostros que para muchos nicaragüenses eran como figuras o líderes o representaban a la oposición, aquella que podía enfrentar al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. ¿Cómo lo visionás ahora en este otro contexto desde el exilio? ¿Cómo debería ser? Bueno, creo que eso es un tema muy importante porque a los nicaragüenses y a la comunidad internacional le debe de quedar claro que en Nicaragua ninguna persona tiene garantía de vida o de estar tranquilo. Todos son vulnerables. El gobierno podría agredir a cualquier persona y lo demostró, agrediendo a estudiantes, campesinos, madres, niños, sacerdotes, otros políticos, empresarios. En Nicaragua siempre ha existido la idea de que no, a ellos no, a ellos no. Y al final termina irrespetando a cualquier persona que se le pase de frente. Eso es muy importante mencionarlo porque es muy peligroso para los nicaragüenses. Ahora, sobre el panorama de estas 220 personas acá que eran liderazgos importantes para la oposición, yo creo que tanto ellos como todos los nicaragüenses que hayan salido del país deben de darse el tiempo para regresar en sí, darse un poco de tiempo para sus propias vidas y siempre tener la idea o el propósito de luchar por Nicaragua. Cuando tengan el tiempo, seguirse organizando, si tienen la disposición, ¿verdad? Y ese compromiso y todavía lo quieren seguir haciendo, todavía no se ha acabado la esperanza. Todavía hay esperanza y todavía hay muchas cosas que se pueden hacer. Quizás no hoy, quizás no mañana, pero tenemos tiempo y tenemos el espacio, la libertad para poder organizarnos mejor, hablar mejor, ser claros y llegar a tener, primero que todo, la unidad que quiere la gente, la unidad en las acciones que tiene la gente y que elijamos como nicaragüenses
a un grupo verdaderamente representativo, que nosotros lo hayamos escogido y que digamos, ellas son las voces que nos van a representar frente a la comunidad internacional, que nosotros reconocemos frente a la comunidad internacional e incluso frente al gobierno como la voz del pueblo de Nicaragua. Recuerde visitar www.nicaraguaactual.tv para continuar informado. El 1 de mayo, tal cual la costumbre en Nicaragua, será decretado feriado nacional obligatorio. Acá las palabras de la vocera gubernamental Rosario Murillo. El 1 de mayo vamos a estar celebrándonos como trabajadores todos, protagonistas, pueblo presidente, en todas las entidades, instituciones, delegaciones, empresas, en todas las entidades donde nos reconocemos como nicaragüenses dignos, por gracia de Dios, vamos a estar celebrándonos juntos en victoria de la paz y el bien. Y el Ministerio del Trabajo precisamente está emitiendo, ha sometido a la compañera ministra, al comandante Daniel, la declaratoria de feriado nacional obligatorio con derecho a descanso y salario para todos los trabajadores del país, conforme el artículo 66 del Código del Trabajo. Tras manifestar haber sido expulsado de Colombia, el opositor venezolano Juan Guaidó llega a Miami, Estados Unidos, manifestando el temor por la seguridad de su familia. Luego de 60 horas de carretera para llegar a Bogotá, saltando la persecución de la dictadura, desafiando al régimen de Maduro, me están sacando de Colombia. La persecución de la dictadura se extendió lamentablemente hoy a Colombia. Lamentablemente, cuando fue el canciller que invitó a escuchar a la oposición. Estaba a bordo de un avión rumbo a Miami, Estados Unidos. Salió de Colombia, donde llegó a pie desde Venezuela para participar en una cumbre con enfoque en el país dominado por la dictadura de Maduro. A su llegada a territorio americano, manifestó estar preocupado por la seguridad de su familia. Han recibido llamadas amenazando directamente, no solamente a Fabiana, sino a su familia directamente, a mi equipo de trabajo, y hemos visto cómo la dictadura en otras ocasiones ha respondido en contra de él directamente. Su salida de tierras colombianas generó controversia y señalamientos de expulsión por el gobierno de Gustavo Petro, quien establece lazos políticos comerciales con el régimen de Caracas. Aquí no se le ha cerrado las puertas a nadie. Este no es un país que expulse, este es un país que simplemente busca que se cumpla la Constitución y la ley, y valga manifestar cómo lo que ocurrió ayer fue conjuntamente una acción elaborada, preparada con Estados Unidos. Reitero, la manifestación de Estados Unidos, lo que quiso significar con esa colaboración que le dio a la autoridad colombiana, se traduce en el interés que tiene de que el certamen de hoy sea un certamen plenamente exitoso. El mandatario colombiano respondió a la aseveración de Guaidó sobre que la persecución en su contra se había extendido a Colombia. Simplemente entra con su pasaporte y pide asilo. Con mucho gusto se lo hubiera ofrecido. No tiene por qué entrar ilegalmente al país. Se le ofreció el permiso de tránsito. No se le deportó de regreso a su país y con el permiso de Estados Unidos voló hacia ese país, escribió el izquierdista Gustavo Petro en su cuenta oficial de Twitter. En Venezuela, la dictadura llama cobarde a Juan Guaidó y responsabiliza de su salida al partido político al que pertenecía. Y de Maduro ponen la fecha a la carrera, a huir, como los cobardes, pues. Como los cobardes, muy cobardes para hacerlo. Pero fueron sus propios compañeros quienes le retiraron la candidatura. Le corresponde a ese partido anunciar quién será su representante en lo que ellos llaman las primarias. Guaidó, antes de abandonar Venezuela, denunció corría el riesgo inminente de ser apresado.
Siempre en el ámbito internacional, delegaciones de 20 países asistieron en Colombia a una conferencia internacional sobre el proceso político de Venezuela convocada por el presidente Gustavo Petro. Los detalles con nuestros aliados de La Voz de América. Que el pueblo venezolano pueda decidir libre y soberanamente qué quiere, sin presiones. También el otro riel del levantamiento de las sanciones. Ojalá todo comenzara por el reingreso de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos. Representantes diplomáticos de 20 países hacen parte de este diálogo internacional. Delegados de Estados Unidos y otras naciones buscarán destrabar el diálogo entre las partes que están congelados desde noviembre de 2022. Esta iniciativa que ha tomado el presidente Petro puede contribuir a desbloquear la situación, a que el acuerdo humanitario al que se llegó ya hace meses se aplique. La delegación de la opositora Plataforma Unitaria de Venezuela señaló que el encuentro pone en relieve los problemas que vive su nación y que afecta a la comunidad internacional. Nuestra intención sigue siendo y seguirá siendo llegar a acuerdos que conformen el agotamiento de toda la agenda que nos acordamos en negociar para obtener los acuerdos que requiere el país para que hayan elecciones libres, para que hayan condiciones para que pueda recuperarse la economía venezolana y para que no hayan presos políticos ni perseguidos y cesen las violaciones de derechos humanos en nuestro país. El canciller de Colombia, Álvaro Leiva, apuntó que Colombia cumple el papel de garantes a los acuerdos que se lleguen y que deben ser solo entre venezolanos. Aquí somos unos precipitadores. Simplemente vamos a ver qué sale de allí. La definición de un calendario electoral, registro de votantes y una misión observadora electoral son algunas de las condiciones de Estados Unidos para levantar las sanciones a Venezuela. Finalizamos acá las noticias. Gracias por habernos acompañado. Visite todas nuestras redes sociales. Nos encuentra como Nicaragua Actual. Tengan todos una excelente noche.